Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una vez más a su canal Hablemos de Derecho. Estamos continuando con esta serie de programas en los cuales conocemos a perfiles destacados en el mundo jurídico de nuestro estado. El día de hoy estoy muy contento porque nos acompaña el licenciado Andrés Pérez Jaulet. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan y nos acompañan en esta transmisión. Gracias por venir. Licenciado, este programa está destinado a que las personas que nos ven conozcan un poco de la trayectoria de las figuras jurídicas de nuestro estado. Qué mejor que tú para mostrarnos tu experiencia. Y siempre arrancamos con la misma pregunta, licenciado. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Fíjate que si tengo un momento específico te diré cuando estaba estudiando ingeniería. Ok. Desde chiquito siempre me gustó pues, el tema de Derecho, me gustó el tema político. De chiquito me decían abogado cuando yo tenía 6, 7 años. Y luego la vida me fue llevando a que pues resulta que era yo muy bueno para las ciencias matemáticas, para física, para cálculo, para química, sí. y humanidades era bueno, pero era mejor en otro. Entonces, en estos exámenes, que no sé si lo sigan haciendo, pero antes eran vocacionales. Los vocacionales, sí, todavía. Los vocacionales, pues me arrojó que tenía que ser ingeniero. Y yo siempre me han gustado mucho los vehículos, los automóviles, y dije, órale, voy a dedicarme a estudiar ingeniería enfocado a temas de diseño automotriz. Sí. Y tuve la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos. Estuve en una universidad aquí en Nuevo México, en Western New Mexico University, y empecé a estudiar ingeniería. Y al paso de los meses, pues me di cuenta que no era algo que me gustaba, que me apasionaba, y voy a sacar la edad aquí, pero pues antes se mandaba uno cartas con la gente, pues, olvídate que era internet. Empezaba el internet, a mí me tocó los inicios del internet, en unas Mac, que eran unas computadoras que venía integrada la pantallita y un tecladito, y el internet funcionaba entre universidades en Estados Unidos, era una red intrauniversitaria que lo que compartía eran bibliotecas. Entonces los inicios del internet a mí me tocaron en esas computadorcitas, pero no te podías comunicar con nadie más allá fuera de esa propia red. Esa red, claro. Por eso era internet, era una red interna entre universidades. Entonces, pues se escribía uno cartas con los papás y con los amigos que andaban en otros lados, y algún día en uno de los jardines estaba yo escribiendo con un amigo que estaba en Nebraska, y empecé a platicarle la carta, pues que no me estaba gustando mi carrera, que yo siempre había querido estudiar Derecho, y ahí fue el momento. Creo que ya lo sabía de toda mi vida, pero fue el momento decisivo escribiendo esa carta en uno de los jardines ahí de la universidad, donde dije, no, me gusta Derecho y me gusta Derecho en México, entonces me voy a concluir esto como para terminar de aprender inglés, y me regreso a estudiar Derecho. Así fue, me regresé, saqué mi ficha en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la UACH. Afortunadamente, bueno, pues fui aceptado. Antes era pues muy complejo, ahora, bueno, está el examen, que no quiero decir que sea fácil, sí. pero antes había muchos factores, había examen, ya había unos temas psicométricos, había muchas cosas, y finalmente los espacios eran más reducidos. Entonces logré el espacio en la universidad, y desde el día 1, pues me enamoré de la universidad. Para mí primero fue un shock, y bueno, pues aquí si los que somos de ciudades, no de la capital o de Juárez, digo, yo soy de Cuauhtémoc, bueno, pues para mí el primer shock fue entrar al salón y no conocer a nadie. Claro. ¿No? Aquí conoces a todo el mundo, o fue tu vecino, en los que somos de ciudades más pequeñas, bueno, pues siempre hay algún conocido, y ahí fue, acá no conozco a nadie. Y luego entran los de la sociedad de alumnos, y dije, yo quiero ser presidente de la sociedad de alumnos, a mí me gusta este tema. Y bueno, al cabo del tiempo, pues yo disfruté mucho mi vida universitaria. Luego fui consejero técnico y luego fui presidente de la sociedad de alumnos, y tuve grandes maestros y tuve grandes experiencias. En aquel tiempo eran cursos anuales, sí. y los exámenes eran eminentemente orales, con los bútagos. No sé, ahora no sé si lo sigan utilizando, pues. Sí me tocó todavía. Pero bueno, el bútago era una bota de piel que tenía numeritos, y sacaba uno el número, y de acuerdo al número te tocaba la ficha o el tema correspondiente al número, y esa era la azar, y te tenías que aventar toda, ¿no? Entonces ahí genera uno mucho las habilidades orales y muchas las habilidades argumentativas. Entonces, pues así inició por qué fui de Derecho, y la verdad es que el paso por la universidad pues es de las épocas, de los recuerdos más añorados y más bonitos de mi vida. Voy a regresar un poquito, me llama algo la atención. ¿Qué te dijo tu familia, licenciado, cuando dijiste, ya estudié esto, pero ahora quiero aquello? ¿Qué te dijeron en tu casa? Fíjate que yo les agradezco mucho, bueno, a mis padres, que en paz descansen, pero a mi familia,
que toda la vida me dieron la oportunidad y la libertad de tomar mis propias decisiones y apoyarme. Cuando me fui a Estados Unidos, bueno, pues estamos hablando, ya voy a sacarle, ya me dejaste sacar el tema, pero estamos hablando en el 94, donde, bueno, pues el sistema económico estaba muy volátil, era muy complicado y no había la certeza y la seguridad de poder decir, oye, bueno, pues sí, vete a estudiar a Estados Unidos. Bueno, pues me moví, junto con otro amigo también de ahí de Cuauhtémoc, conseguimos una beca a través de un club rotario en esta universidad, entonces nos fuimos becados, entonces bueno, eso ya permitió el tema, y mi familia dijo, ¿eso quieres? ¿Ya te moviste para hacerlo? Adelante. Vas. Estando allá, pues luego, ese no fue por carta, era por teléfono, pero pues lo chusco del tema es que era un edificio de departamentos, yo era de los más jóvenes, era el freshman, que es el nivel más bajo como novatos. Entonces, conforme va subiendo de nivel, pues van mejorando los departamentos, los míos también. y al final del pasillo había un teléfono público. Pero en Estados Unidos tienen la característica de que los teléfonos públicos tienen el número del teléfono, entonces te pueden llamar ahí. Entonces había un acuerdo con mi familia que los domingos a tales horas, a las 6 de la tarde, me iban a llamar al teléfono público, entonces pues ya me llamaban, sonaba el teléfono, ahí estábamos varios esperando a que le hablaran de su casa, pues ya me llamaban y ahí les dije, pues no me gustó esto, o sea, sí, está muy padre la experiencia, está muy padre la universidad, pues tengo la oportunidad de estudiar becado, pero no es algo que me apasione, quiero regresarme, quiero estudiar Derecho, y la verdad es que tuve un apoyo y un soporte de mi familia que dijeron, pues excelente, hasta nos ahorramos unos pocos de dólares que en ese tiempo se fueron de 3 a 7, en aquel tiempo del error del 20 de diciembre, famoso del 94, entonces, pues aparte fue un alivio, pero no, lo cierto es que yo agradezco el apoyo familiar porque pues en cada cosa, de cada locura que se me fue ocurriendo, me fueron apoyando y eso siempre lo impulsa a uno y lo tiene con mucha solidez en lo que andas haciendo. Claro, el apoyo de los padres es vital, es vital. Bueno, licenciado, me queda claro que traías el gen de la política, el gen del habla, de la oratoria, pero cuéntame, más allá de esas habilidades que sé que tienes, ¿cómo era Andrés Pérez Howlett, el estudiante, el amigo? ¿Cómo eras? Muy inquieto, siempre quería hacer algo, siempre quería estar en contacto, siempre quería estar haciendo relaciones. Creo que esa etapa de la carrera te genera relaciones, pues a lo mejor mucho más importantes en tu vida trascendental, en tu vida profesional. ¿Por qué? Pues es las personas con las que vas a seguirte topando el resto de tu vida profesional. Y si estudias Derecho, pues todos tus amigos, todos tus compañeros a los que tuviste pues un buen o un mal gesto en la universidad, pues te los vas a topar mañana en algún servicio público y seguramente, pues dependiendo cómo fue tu trato con ellos, pues vas a tener un resultado positivo o negativo. Yo la verdad es que lo entendí bien y traté de hacer una buena relación con todos y tratar de ayudarlos. Eso me permitió pues participar en el tema político, pero sin dejar de lado siempre el tema jurídico. Y fíjate que te voy a platicar algo que sí marcó mi vida y que me ayudó mucho para hacerlo, y es algo que yo les aconsejo mucho pues a los jóvenes que se acercan conmigo, que están muy entusiasmados con el tema político, y les digo, sí, qué padre, la verdad es que la política es una pasión, el servicio público es una pasión, sin embargo, debes de fortalecer tus capacidades, debes de prepararte de tal manera que no dependas de eso. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo era presidente de la Sociedad de Alumnos, pues me invitan a participar en un tema político y era suplente de diputado federal de la lista plurinominal. Entonces todo pintaba que en aquel tiempo quien era mi propietario, que era el titular, se fuera a otro cargo mucho más importante. Entonces me decía, no, tú ya relájate, vas a ser diputado federal. Entonces yo tracé la culminación de mi carrera en función de eso. Dije, pues va a ser diputado. Sino que con el paso del tiempo, a los meses de que arranca eso, una persona que yo aprecio mucho, que la verdad fue mi mentor en jurídico, fue el que me enseñó a litigar, fue el que me enseñó a traer todo esto, que es el licenciado Marcos Molina, que es un litigante muy, muy respetado. Me preguntó un día, oye, felicidades que vas a ser diputado, ¿y qué vas a hacer? Pues vas a ser diputado, ¿verdad? Pues diputado. Tenía 21 años, 22 años, pues vas a ser diputado, pues no le acabo de decir. Sí, pero ¿qué leyes vas a cambiar? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es lo que quieres mejorar? ¿Qué es lo que te pareció que está mal? ¿Qué pasa a llegar todo a la cama? Pues la verdad no tenía la menor idea, ¿no? Entonces ahí me cayó el primer 20. Luego resulta que eso no se dio. O sea, nunca se dio el tema de que fuera diputado,
si me quedé de suplente, nunca se fue de titular la otra persona, y ahí me di cuenta que sí la política me apasionaba, que sí la política me gustaba, pero que no quería que la política marcara el vaivén de mi vida, que marcara la ruta, que marcara el destino. Entonces dije, paso número 1, el golpe a tiempo, decir, caray, pues esto no es algo permanente, y el más importante, que para participar en política hay que tener algo que ofrecer. Entonces yo decidí irme a preparar, tuve la oportunidad de irme a México, conseguí trabajo, era asesor jurídico, asesor del oficial mayor en la PGR, ahí mismo conseguí una beca para que poder yo estudiar mi maestría, busqué algunos lugares, una opción en la Libre de Derecho, otro al ITAM, y resulta que en el Tecnológico de Monterrey tenían esta maestría de políticas públicas, de administración pública y políticas públicas, que combinaba dos aspectos de la maestría entre politólogos y economistas, pero con un eje jurídico muy importante. Okay. Esa me gustó, ahí me metí y tuve la oportunidad de prepararme en eso. Y yo les decía que yo era el más contento en esa maestría porque los politólogos decían que pues, el nivel era bajo para el tema politólogo, sí. Los economistas decían, no, pues es que aquí está muy sencillo ese tema. Y yo que veía el tema desde el punto de vista intermedio jurídico, pues yo aprovechaba ambas ramas, ¿no? Entonces, pues a eso me sirvió, creo que de joven, muy a tiempo, de decir, oye, a ver, prepárate, haz lo tuyo, haz tu propia trayectoria, y si la vida te va llevando a que esa trayectoria te puede colocar en algo que te gusta mucho, que es el tema político, sí. Pues qué bien, pero no lo hagas al revés, no lo hagas de irte por la pura trayectoria política sin fondo, sin tener algo que ofrecer, porque finalmente vas a depender completamente de ese tema político, y la política pues es muy complicada, lo decían ahorita en la plática que teníamos, en la política no te metes, te meten, y no te sales, te sacan, ¿no? Entonces, si tú no tienes algo sólido en tu vida profesional, en tu vida jurídica, pues lo único que vas a andar es dependiendo de ver qué es lo que te van a ofrecer el tema político. Yo decidí, y eso es algo que recomiendo mucho, hagan lo suyo, hagan su propio camino, su propio destino, y eso les va a permitir, en la medida pues, que sean buenos, en la medida que se van preparando, pues participar en el tema político cuando se da. Por eso ahorita nos preguntaban también en una reunión que tuvimos y de forma muy atinada, oigan, ¿qué se siente ahora de juristas a políticos? Pues la verdad es que yo lo vi como una buena circunstancia, porque pues tengo la preparación y la trayectoria jurídica y me gusta mucho el tema político. Entonces, pues para mí se conjuntaron estos dos aspectos que hoy nos tienen en esta campaña. Que hoy nos tienen trabajando con esta reforma. Pero, licenciado, ya me dijiste que te preparaste. Fíjate qué interesante para las personas que nos ven el hecho de que una persona esté hoy frente a ellos o que nos toque participar en foros, no es simplemente por el hecho de querer estar. Hay que estar preparado, y siempre trato de quedarme con algo en las pláticas, y yo me quedo con lo que acabas de decir. Tienes que ofrecer algo. Claro. Tienes que ofrecer algo. En política yo lo he platicado mucho también. A ver, a mí me toca estar de los dos lados del escritorio. Sí. Yo, después de que regreso a la Ciudad de México, cuando acabo mi maestría, fundo, junto con esta persona que te digo, Luciano Molina, su hijo, que es uno de mis mejores amigos, y otro abogado, Luis Hams, que también es uno de mis grandes amigos, y fundamos un despacho de ramas muy diversas, civil, mercantil, administrativo, agrario, algunos temas de penal más enfocado a la empresa, y lo empezamos, pues sí, con la trayectoria de este abogado que tenía muchos años de prestigio, con otro abogado que ya tenía mucha experiencia, y dos que estábamos más o menos empezando. Teníamos 4 o 5 años de egresados, ya habíamos estudiado maestrías, ya habíamos estado en México, ya habíamos tenido la oportunidad de estar en estos trabajos. Después de asesor fui director jurídico en la PGR. Entonces, bueno, ya teníamos una experiencia y nos regresamos a Chihuahua, instalamos este despacho con mucho éxito, y yo me topo, mi papá toda la vida fue minero, sí. Entonces, además tenía una carne seca en Cuauhtémoc, pero su pasión y su trabajo fue minero. Entonces, pues me topo con algunas circunstancias, insisto, tú te vas preparando y la vida te va llevando a cosas buenas si lo haces bien, y me topo con que de repente una empresa pidió un contrato en inglés, y como yo le sabía el tema, pues yo me lo aviento, y era una empresa minera. Sí. Y resulta que la empresa minera le digo, oye, pero pues esta parte y esto, y la concesión y los títulos. Entonces me identifiqué mucho con ese asunto y agarré esa especialización en derecho minero que te genera pues todo este tipo de litigios. Muchos litigios
civiles, porque ves muchos temas de tenencia de la tierra, incluso agrarios, porque ves muchos de tenencia de la tierra ejidal, administrativos, por todo este tema de los títulos y todos los procedimientos legales, y mercantiles, porque, bueno, pues hay contratos enormes ahí que se van celebrando con el tema de la compraventa, de los arrendamientos. Hay muchos temas que surgen de la minería, lo cual me ha permitido dedicarme a eso por más de 20 años. Okay. Y eso es lo que te da la solidez para poder decir hoy, oye, pues tengo todo esto, ¿verdad? Tengo toda esta experiencia, tengo toda esta capacidad, tengo toda esta trayectoria y lo voy a poner a disposición de los ciudadanos para que si así lo deciden, pues podamos participar en esta magistratura. Claro. ¿Qué es lo que estabas diciendo? ¿Qué es lo que vas a ofrecer? Claro. No quiero ser porque quiero ser o porque creo que me la merezco, no. Pues porque tengo algo que ofrecer para poder cambiar la realidad del lugar a donde voy a llegar. Claro, desde luego. Licenciado, política, PGR, Ciudad de México, Minas, Cuauhtémoc, despacho. ¿Cuál ha sido tu principal reto en todo este bagaje? Qué buena pregunta, no lo sé. Yo creo que el principal reto es no rajarse. O sea, sí, aunque se oiga muy coloquial, pero hay veces, y te platico, se oye muy bien lo de mi despacho porque es un despacho consolidado, pero los primeros años, pues se te acabó el ahorro, claro. y estás convencido que lo que estás haciendo es la ruta que debes de hacer, y la batallas y la sufres y tocas fondo y vas para arriba, y yo creo que el principal reto es no desistir, el principal reto es ser persistente, y en resumen el principal reto que tienes en todas las actividades de tu vida es no rajarte. Claro, persistir. Persistir. Y prepararte. Me queda claro que estás preparado, licenciado. Si no te preparas, es mucho más difícil persistir. Claro. ¿Por qué? Porque el reto, si te pones un reto alto y te pones un reto grande y no traes el sustento, no traes el respaldo, no traes el fondo para poder enfrentarlo, pues ahí te vas a quedar. Claro. Y a lo mejor lo que vas a tener que ir haciendo, si no te vas preparando, pues es irle bajando a la medida de los retos. ¿Por qué? Pues porque tu capacidad y tu preparación te va a ir dando nada más para eso. Si tú tienes aspiraciones altas, si tienes la idea de enfrentar los retos más grandes que tu propia vida te vaya poniendo, pues tienes que irte preparando para eso. Y no te preparas de la noche a la mañana. Claro. Te preparas con los años, te preparas con esfuerzo, te preparas con desvelos, te preparas quemándote las pestañas. ¿Por qué? Porque tienes la claridad de a dónde quieres llegar. Y creo que eso es el principal reto, no perder el foco y saber que las cosas no se dan gratis, que las cosas no se dan de la noche a la mañana. La verdad es que ha cambiado mucho el mundo y ahora la inmediatez es uno de los requisitos importantes, pero eso no reditúa. No todo el mundo vamos a poder ser youtubers para la noche a la mañana hacerte millonario. El 99% de la población, el resto, tenemos que rifarnos y tenemos que estudiar y tenemos que prepararnos para poder enfrentar los más grandes retos que querramos o que podamos imaginar o que hayamos soñado. Claro, claro. Licenciado, tu trayectoria me habla precisamente de que esto que nos estás platicando de la preparación, la persistencia, no es solamente de la boca hacia afuera. Me habla precisamente de cómo has llegado hacia donde estás. Y yo creo que desde la posición en la que te encuentras, sería muy valioso que le hablaras a esos estudiantes que nos ven. Nuestra audiencia es principalmente estudiantes, jóvenes que quieren estudiar Derecho o jóvenes abogados. Y me gustaría que les dijeras, desde tu perspectiva, ¿qué les recomiendas a ellos que están empezando en este mundo profesional? Que no se rajen, que no se rompan. Mira, yo creo que el mejor consejo es que tengan cimientos sólidos. Sí. Un cimiento sólido no te lo toma nadie. Y ese cimiento sólido solamente te lo da el estudio. Yo estoy consciente y todos lo vivimos que hay días que nos levantamos y dices, ¿qué fregados estoy haciendo? Claro. O sea, aquí nomás estoy estudiando y no, esto no va para ningún lado. Y todos los días tenemos esa tentación, pues de mejor hacer otra cosa, mejor agarrar la beca y ya no hacer nada, mejor. Claro. Esa tentación es constante. Sí. Pónganse la mira alta. Pónganse la mira alta, pero calculen qué necesitan para llegar a ello. Y sin duda la respuesta es, prepárense. Trabajen todos los días, hagan un esfuerzo constante y yo les aseguro, yo se los puedo garantizar que reditúa. Claro. Que no es un esfuerzo en vano. En la medida en que tú te esfuerces, y este país que ha cambiado mucho y que podemos criticar mucho los temas, pues te permite que el trabajo sea
redituable, que el trabajo te genere satisfacciones. Y no solamente estoy hablando de dinero, te estoy hablando de satisfacciones personales, te estoy hablando de la posibilidad de tener una familia a tu lado, de tener amigos, de tener una comunidad sólida. La verdad es que México tiene todas esas características muy valiosas. Y sí, nos quejamos mucho y criticamos y no estamos de acuerdo, pero la verdad es que este país te permite que el esfuerzo que haces termine redituándote de muchas formas. A lo mejor algunos, pues su objetivo es el dinero, pues hay cómo hacer dinero. Si su objetivo es servir, pues hay cómo servir. Si su objetivo es pues tener una familia sólida, una familia, pues la puedes tener. Es decir, el objetivo que te traces, lo puedes lograr, pero siempre que tienes que tener la claridad que el tamaño del objetivo que te estás trazando requiere una preparación, claro, y hay que tener el caminito muy claro de cuál es esa preparación. El mejor mensaje que puedo dar es ese: hagan lo suyo. A quienes les interesa la política, tengan su base sólida para que la política no los mande, para que la política no los lleve por caminos que ustedes no eran los que tenían previstos. Hagan su propio camino, su propio destino, y eso solo se hace con trabajo diario, con esfuerzo, con levantarse en las mañanas con la frente en alto y salir a la calle y decir: este mundo es mío y yo lo voy a ganar, pero para eso tengo todo este respaldo y toda esta preparación. Claro, claro. Licenciado, eres candidato a magistrado. Ya se me ha olvidado que veníamos, es cierto. Eres candidato a magistrado. Y sobre esta candidatura me gustaría preguntarte puntualmente dos cosas. ¿Por qué decidiste participar en un proceso de esta naturaleza? Mira, yo al principio, hace un año, 2 años, pues era un detractor de ese tema, porque... Sí, como muchos, como muchos, porque pues no era la forma correcta de reformar el Poder Judicial con, claro, alguna intención malsana, si lo quieres ver, de actores nacionales. Sin embargo, se da la reforma, me toca participar desde mi ámbito como coordinador de asesores en la Secretaría General de Gobierno, pues en armar todo este andamiaje jurídico para poder transitar hasta la reforma. Se da la reforma federal, luego nos obliga a los estados a que antes de marzo tengamos que cambiar también nuestra ley y se decidiera cuándo se hace la elección, si en 2025 o en 2027. Claro. En 2027 con gobernaturas, con la gobernatura, con las presidencias municipales, con sindicaturas, con diputaciones, pues iba a restarle la importancia de vida a esta elección, y luego es un poco más compleja que las elecciones normales, entonces pues iba a hacerla, pues casi la iba a nulificar una elección de, sí, este tipo. Creo que se decide de forma correcta hacerla en el 25, de manera aislada, de manera autónoma al resto de las elecciones, y es donde, analizando mi vida, dije, a ver, tengo la preparación jurídica para poder participar, tengo también la visión como servidor público de que cómo se pueden hacer este tipo de cambios, y encontré pues que coincidieron estas visiones, y decidí poner a disposición de todos los ciudadanos, de todos los que nos escuchan, pues todas esas capacidades y toda esa trayectoria para poder participar en algo que finalmente yo creo y estoy convencido que va a terminar fortaleciendo al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque pues obviamente no podemos andar prometiendo sentencias a favor de la gente, claro, sino tenemos que hablar de imparcialidad, tenemos que hablar de estricta aplicación de la ley, tenemos que hablar de cero corrupción y total transparencia en nuestro trabajo, pero sí hay un ingrediente adicional que debemos de no perder de vista: la opinión de la ciudadanía del, claro, Poder Judicial. Y eso sí ha sido positivo, ahora que andamos, te lo platicaba hace rato, por todo el estado, Chihuahua, Cuauhtémoc, aquí en Delicias, Rosales, Camargo, Jiménez, López, Coronado, Parral, Valle Allende, Matamoros, Santa Bárbara, Huachochi, Ojinaga, Madera, Guerrero, muchas veces a Juárez. Eso es lo que hemos recorrido pues en esta primera, sí, etapa de la campaña, porque la nuestra es una elección estatal, y lo que hemos escuchado ahí de la gente es pues que todo el mundo tiene una opinión del Poder Judicial y tiene, sí, una idea de lo que el Poder Judicial debe de ser al servicio de los ciudadanos. Y lo comentamos hace rato. ¿Qué nos dicen? Los juicios están muy largos. Sí. Los juicios, y los civiles en particular, son juicios que pueden durar años, y ya el que gana, pues ya no ganó nada, y el que pierde perdió mucho más que lo que pudo, sí, haber perdido en un inicio. Entonces, oye, pues vean cómo le hacen para cortar los juicios. Es bien importante identificar las áreas de oportunidad desde las citas de los emplazamientos y luego los procedimientos para que te lo radiquen. Todo eso
es revisable y obviamente sin una crítica al Poder Judicial, porque ellos hacen un gran esfuerzo y todos los días duran ahí 12 horas y ahora que andamos todos de candidato y dice, oiga, pues qué fácil, voy a andar criticando, pero aquí estamos los que nos la partimos, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante sentarnos todos juntos y ver un poquito fuera de la caja y traer esta opinión de la ciudadanía y decir, a ver, ¿dónde podemos acortar este tema y donde no podamos? Bueno, pues se pueden generar como pleno las iniciativas para modificar la ley. Ya viene la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde, bueno, pues tiene ya mecanismos un poco más novedosos de cómo poder hacer este tipo de circunstancias, que es el segundo punto que la gente dice, oye, pues sí, tú vas a ser de apelación, magistrado, pero pues están en Chihuahua, y yo si estoy en Jiménez, tengo que trasladarme hasta allá, o mi abogado que me va a costar el traslado, y luego todavía un montón de copias. Debemos de transitar a juicios en línea, que por internet se puedan presentar este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Pues no solo para abaratar los costos, sino realmente hace de mucho más fácil acceso para la ciudadanía, el acceso a la justicia, que sea mucho más accesible a través de los nuevos mecanismos de tecnología, ¿no? Entonces, cosas como esa, además de las conciliaciones, además de darle asesoría a la gente en sus lugares con los jurídicos gratuitos, es lo que hemos venido recabando en esta campaña y yo estoy seguro que incluso quienes están participando, que ya ocupaban ese cargo, con esta visión distinta, pues están enriqueciendo su percepción y cuando regresen o cuando salgan electos, pues van a llevar esta visión de la ciudadanía y el Poder Judicial se tendrá que transformar, si no modificando la parte jurídica, que esa es inamovible, pero sí sobre las formas de contacto con la ciudadanía, porque finalmente es un servicio público. Claro. Comparto mucho tu visión, me ha tocado estar en muchas colonias, me ha tocado estar en muchas casas este mes, un poco más de un mes que tenemos en campaña, y es muy semejante lo que has escuchado a lo que me han dicho. La gente tiene la necesidad, no solamente de que su proceso culmine bien, sino de que su proceso sea rápido, y déjame sumar algo más a lo que tú nos acabas de decir. La gente quiere saber quién es su juez. A mí me ha pasado muchas veces que me dice, bueno, pero va a ser usted por el que va a votar y usted va a ser el juez. Sí, soy yo. Y me dice, qué bueno, porque así lo voy a conocer. Eso, parte de que nos aproximan a la sociedad, yo creo que es de las más valiosas que tiene esta reforma. Sí, coincido. Y también hay que ver con toda claridad los retos que esta elección y esta reforma tiene. Hay poco conocimiento. Tú que también andas en campaña, pues te topas que vas el contacto en pequeñas reuniones, pero bueno, el alcance es limitado. Muy limitado. Y a donde llegas y hay gente que ni siquiera sabe que puede votar. Ya sí supe que uno decía, pero ¿a poco yo puedo votar? Sí, todos podemos votar. Y luego le dices, bueno, pero pues a mí el juez, pues ni lo conozco, ni nunca he tenido contacto con ellos y no me interesa ir a participar, hasta que le empiezas a interiorizar sus propios problemas. Oye, a ver, ¿usted a qué se dedica? No, pues tengo un restaurante. Ah, ¿y renta su local? Sí, lo rento. Ay, ¿nunca ha tenido problemas con el dueño? Pues sí, de repente dice que sí le deposité y que no le deposité. Ah, bueno, pues cuando ese tema truene, lo va a resolver un juez. O sea, su negocio. Sí. Ah, órale. Y luego, ¿está casada? No, pues sí estoy casada. ¿Y cómo anda con el marido? No, pues de repente, el marido. Perdón, el marido. Bueno, pues si eso llega a pasar, usted se separe de su marido, sus niños, el juez va a decidir con quién se van a ir. Órale. Oiga, ¿y trabaja? No, pues sí, yo no, pero el marido es empleado, no sé dónde parte. Ah, pues si lo despiden y no le pagan, el juez le va a decir, tus problemas cotidianos se van a decidir por un juez. Y ahora el juez tú vas a decidir quién es. Tú vas a decidir si es una persona preparada, es una persona que platicó contigo, una persona que te generó confianza, una persona que tiene las cartas credenciales suficientes para ser juez, y votas por él y ahí está. O bien, si decides no votar, pues no tienes idea quién te van a poner a resolver tus problemas personales, tus problemas cotidianos, tus problemas diarios, y ahora vas a ponerte en manos de estas personas, tu patrimonio, tu familia, tu seguridad personal, tu propia libertad. En los casos penales, es tu desarrollo económico, prácticamente tu futuro puede terminar en manos de un juez. Si tú decides no acudir, pues luego no te quejes que te pusieron a alguien que no reúne las características. Y eso, aunque sea de a gota a gota, pues cada reunión que vamos teniendo desde 10 hasta 100 personas,
pues sí le cambia un poco la perspectiva y le genera un poco el interés de votar. Luego ya pasamos a que está un poquito más complejo y bueno, hay que ir ideando las formas, ¿no? De cómo, Claro, de cómo claro, hacerlo. pero se está generando una especie de concientización, una especie de cultura jurídica. Me gusta pensar que estamos formando cultura jurídica en las personas de a poco. Licenciado, candidato a magistrado, ¿por qué votar por Andrés Pérez Jaula? Pues mira, ¿por qué votar por mí? Ahí está mi hoja de vida, ahí está mi experiencia, ahí está mi trayectoria, ahí está mi experiencia en el servicio público, la pongo a disposición de los ciudadanos. ¿Y por qué votar por mí? Porque sé lo que se necesita hacer. Tengo la capacidad jurídica para poder desarrollar el trabajo que tiene encomendado un magistrado, pero además tengo la experiencia en el servicio público para poder materializar en los hechos lo que ahorita la ciudadana está pidiendo que hagamos sobre el Poder Judicial. Y estoy convencido que podemos hacer un Poder Judicial mucho más justo, mucho más cercano a la gente, mucho más accesible, y eso nos lo deja esta experiencia en la calle. Entonces, ¿por qué votar por mí? Porque puedo hacerlo, y a lo mejor hay un dicho ahí, dice, no vine a ver si puedo, sino porque puedo vine. Entonces, por eso los invito a que voten por mí, y si me permites, pues lo que sigue, si les convenció el tema, decir, oye, pues parece que está preparado, parece que cayó bien, pues falta la última etapa, que es cómo votar. Claro, adelante, ¿Cómo votar? La siguiente pregunta, adelante. Y bueno, nosotros estamos tratando de simplificar algo que es un poquito más complejo en la elección. Claro. La elección ahora, pues se van a elegir muchos cargos, federales y muchos cargos locales. 305 en el estado, para ser precisos, que son 30 magistrados, 5 magistrados de Tribunal de Disciplina y 270 jueces como los que tú estás también participando. Aquí ya está nuestro Pero las boletas, a ver si me las pasan, ahí disculpen la rancherada con la cámara, las boletas ahora son distintas, pues ya no son las mismas boletas que conocíamos con los cuadritos de los partidos políticos donde uno las tachaba, aquí los partidos políticos no juegan, y las boletas van a ser como esta, para que la puedan ver. Y antes de explicarles la boleta, les voy a decir, en su Facebook y en su Instagram y en sus redes sociales que tengan, pues seguramente, y una disculpa a todos, pero nos hemos de tener hasta el copete de publicidad de los candidatos, y lo que vemos es color y número. Así es. En mi caso, si ven mis redes sociales, dice rosa, boleta rosa, número 28. ¿Qué significa eso? Bueno, pues lo que significa es que cada materia está identificada con un color distinto en la boleta. Si ven en mis redes sociales rosa 28, bueno, pues es porque la boleta tiene este color rosa. ¿Y por qué 28? Bueno, la boleta tiene identificación de un color que es materia civil, magistrados materia civil, y tiene un listado de mujeres, un listado de hombres, numerados, y 5 cuadritos en blanco arriba. ¿Cuál es la mecánica para votar? En mi caso, y lo tenemos también, si me prestas ese, lo tenemos también en esta publicidad, en 3 pasos bien sencillos. El primero es ubicar su casilla. Así es. Ya viene la primera pregunta. ¿Cuál casilla? Donde siempre votas. La de siempre. Donde siempre votas. En la escuela, en la tiendita. Siempre he votado en esa. Ahí va a estar una casilla. Con algunas características. No tiene contiguas, pero tiene más mamparas para votar. Entonces, pues prácticamente no hay una gran diferencia en ese tema. Entonces, el 1 de junio ubicas tu casilla. Paso número 2, saca la boleta rosa. Y paso número 3, de tu puño y letra hay que poner el número 28 en estos cuadritos. Así es. No hay que tacharlo, no hay que marcarlo, sino hay que, de puño y letra, poner en estos cuadritos el número 28 en mi caso, que es, por eso es, boleta rosa, número 28 de magistraturas civiles. Hay 4 oportunidades más para votar, son 5 cuadritos que te posibilitan votar. Si conoces a alguien más y te llamó la atención su trayectoria y decides que es un buen candidato, pues lo puedes poner ahí. Claro. Si nada más te caí yo bien, bueno, pues no estás obligado a votar por los 5, no puedes votar por el 28 y los demás pues los puedes eliminar o puedes escoger a alguien por quien puedas votar. Entonces, básicamente esa es la diferencia de ahora cómo votar por nosotros, y yo más que una elección más difícil, pues creo que es una elección diferente. Claro. Es una elección diferente, para alguien lo asemeja a un bingo, si conocen los presupuestos participativos, bueno, pues es un mecanismo más o menos similar. ¿Quiénes acceden? En mi caso, los 5 que tengan el mayor número de votación son los que van a acceder. Por eso se puede votar por varios personajes o varios integrantes de la boleta, pero pues yo les encargo el número 28. El número 28. Desde luego, licenciado, muchas gracias por venir. Bienvenido a Delicias. Gracias. Delicias te recibe siempre con los brazos abiertos. Bienvenido a Vizcaya, nuestra casa. Muchas gracias. Te deseo mucho éxito.
sé que estás preparado y te deseo el mejor de los éxitos. No, muchas gracias, igualmente, sé que tú también estás en esta contienda y te conozco tu trayectoria, te felicito, te deseo mucho éxito. Y bueno, pues a quien debemos desearle éxito es a todos los ciudadanos, a todos los estudiantes, de poder participar en esta elección histórica, de poder decidir en manos de quién vamos a poner nuestro futuro y vamos a seguirlo de la mejor forma. Muchas gracias por el espacio, la verdad es que con los pocos canales de comunicación que tenemos, estos espacios valen oro, y yo agradezco de todo corazón la oportunidad, y no se les olvide, 28 boletas rosa. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego, nos estamos viendo, seguiremos viéndonos en este canal. Muchas gracias. Gracias.